La otra fuerza de fricción que vamos a hablar en este capítulo es la fuerza de fricción que sale cuando hay una fuerza de contacto entre un objeto sólido y un fluido. Y por fluido me refiero a gases o líquidos. ¿Okay? Uh, en esa fuerza de fricción se conoce como la fuerza de arrastre o el drag force. Como toda fuerza de fricción, se opone al movimiento de un objeto, en este caso a través de un fluido. Y su magnitud está muy aproximadamente o muy bien aproximadamente dada por esta ecuación. O sea, es un medio, una constante. Esa constante se conoce como el coeficiente de arrastre. Dejen bajar el volumen para que no suene otra vez el WhatsApp. Ok. Coeficiente de arrastre. Ese coeficiente de arrastre no tiene unidades. Eso está multiplicado por la densidad del fluido, por donde se está moviendo el objeto, por multiplicado a su vez por A, que es el área que presenta el objeto en la dirección de movimiento. Es el área transversal en la dirección de movimiento. Y esto está multiplicado a su vez por la rapidez del objeto al cuadrado. ¿Okay? Así que es una ecuacióncita que tiene bastantes términos, pero no es muy complicada. Básicamente me está diciendo que la magnitud de la fuerza de arrastre es proporcional a la rapidez al cuadrado y el área que presenta el objeto en la dirección de movimiento. ¿Okay? Esta ecuación es válida para objetos que se están moviendo relativamente rápido a través del aire. ¿Okay? O sea, cuando estemos hablando de problemas de deportes, pelotas que pateo, pelotas de béisbol, que se mueven en el aire, cosas así, a ese tipo de velocidad, esta ecuación es muy buena. Ahora, si estoy hablando de objetos que son pequeños, que se mueven rápido, o que se están moviendo a través de un fluido viscoso, por ejemplo el agua es un fluido viscoso comparado con el aire, pues entonces esa magnitud de la fuerza de arrastre va a ser proporcional simplemente a la rapidez, no a la rapidez al cuadrado. Veamos un ejemplo. Y este ejemplo está basado en el problema M.12 del libro. Tenemos un objeto que se está deslizando sin fricción por un plano inclinado que está inclinado un ángulo alfa. Ahora, ese plano inclinado es bien largo, así que va a llegar un momento en que no podemos despreciar esa fuerza de arrastre. ¿Okay? Y va a llegar un momento en que esa fuerza de arrastre contrarreste el componente de la fuerza del peso en la dirección hacia abajo, que es la causante de la aceleración en esa dirección. Así que va a llegar un momento en que el objeto se va a estar moviendo a una velocidad constante. Queremos en este ejercicio encontrar esa velocidad constante. Esa velocidad constante que llega los objetos debido a la fricción con el aire, a la fuerza de arrastre, se llama velocidad terminal. El libro nos da unas cantidades, el ángulo es 8 grados, el coeficiente de fricción o de arrastre es 0.42, el área del objeto, creo que es un carro que se está deslizando, ahora mismo no me acuerdo bien, el área que presenta ese carro en la dirección que se mueve es 3.5 metros cuadrados y la masa del carro es 1100 kilogramos. Es un movimiento lineal, así que vamos a aprovechar y alinear el eje de X con la dirección de movimiento. Así que FD apuntaría en el lado de X negativo, FN en el lado de Y positivo y el peso estaría diagonalmente hacia abajo haciendo un ángulo alfa con el eje de Y. Y pues la aceleración es en esta dirección, así que solamente tiene un componente que es el de X.
En todos estos ejemplos que he hecho en el capítulo, estoy alineando el eje de X con el eje de movimiento. Pero no hay nada mágico en eso. Yo pudiera haber alineado el eje de Y o el eje de Z, ¿no? No necesariamente tiene que ser el eje de X. Bueno, continuamos. Así que la segunda ley de Newton me dice que la suma de las fuerzas, aquí está la fuerza de arrastre, aquí está la fuerza normal, el peso, que tiene un componente positivo en X y uno negativo en Y, tienen que ser igual a la masa por la aceleración. Pero yo estoy buscando la rapidez, la velocidad terminal del objeto. Así que si la velocidad terminal es la velocidad constante con que se mueve el objeto, eso significa que la aceleración en ese momento es cero. Por lo tanto, me quedan estas dos ecuaciones. Esta para los componentes de X y esta para los componentes de Y. Sustituyo la ecuación para la magnitud de la fuerza de arrastre, un medio C rho a v cuadrado. Paso este mg a la derecha, cancelo negativo 1 y ahora resuelvo para la rapidez. Al resolver para la rapidez, pues me queda que es igual a la raíz cuadrada de 2mg seno de z sobre c rho a. Y esa sería la velocidad terminal. Recuerden que si tienen alguna pregunta o algún problema, por favor escríbanlo en el foro de la lección.